Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a otro de nuestros programas. Gracias por acompañarnos. Hoy estoy muy contenta porque está conmigo una colega, amiga querida y pues se las voy a presentar. Ella es la licenciada Ana Isabel Altamirano. Ella es licenciada en Derecho, especialista también en terapia sistémica, humanista, individual, familiar y de pareja. Y tiene una certificación en PET, que son padres eficaces y técnicamente preparados. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, un gusto estar aquí, gracias por la invitación y pues es un placer para mí compartir este espacio contigo. Gracias. Y bueno, mi necesidad de traer a Ana acá a platicar con ustedes es porque el tema que nos reúne es el divorcio. Ana, al ser abogada y ser terapeuta también, ¿podría ella ayudarnos a esclarecer qué pasa con todo este proceso del divorcio? Y entonces primero me gustaría como abordar la parte legal, Ana, porque pues hay mitos acerca del divorcio y que el público conozca, sobre todo en la zona metropolitana, porque en cada estado hay diferencias, tengo entendido, pero sobre todo ahorita que estamos en el Estado de México y Distrito Federal, hay determinadas leyes que cambiaron y que tenemos que dar a conocer, y después vamos a hablar qué sucede en la familia a nivel sistémico con la familia cuando hay un divorcio. Entonces, primero, ¿nos podrías platicar, Ana, qué es un divorcio? ¿Y qué es una separación y qué es un divorcio? ¿Cuáles son las diferencias de estas dos cosas? Ok, bueno, vamos a empezar por definir el divorcio. Es la disolución del vínculo matrimonial que se hace ante una autoridad. Y se tiene que disolver el vínculo matrimonial cuando se contrae matrimonio. Una separación es únicamente decidir que ya no vas a vivir con tu pareja, pero puedes hacerlo legal o no. Puedes iniciar el trámite de divorcio o no. Digamos que es indistinto, ¿no? Pero bueno, el divorcio te deja en aptitud de volver a contraer otro, ¿sí? Pero para que puedas solicitar el divorcio necesita haber transcurrido 1 año de matrimonio. Es, digamos, el requisito para poderte divorciar, ¿no? Y bueno, hay muchos tipos de divorcio y a mí me parece interesante que el público que nos ve tenga esa información, ¿no? Porque hay como muchos mitos, ¿no? Al respecto. Y bueno, ahora ha habido reformas importantes. A mí me parece que es importante que ya como un derecho humano de todos los seres humanos podemos decidir estar o no casados, ¿no? Antes era, no sé si recuerdas, típico decir, ay, es que no me van a dar el divorcio, o a Perenganito no le dieron el divorcio, no se lo quieren dar. Ahora ya es un derecho humano el decidir estar casados o no. Y por tal motivo ya no se requiere de una causa. Por eso antes se decía que existía el divorcio necesario porque había que probar una causa para divorciarse, ¿no? Ahora ya no. Ahora, por el simple hecho de que tomamos la decisión de no estar casados, podemos solicitar el divorcio y bueno, por eso se llama incausado. Ya no se necesita probar nada, ya no se necesita ninguna causa, es una decisión. Oye, Ana, ¿y de qué año para acá está ese cambio? Bueno, pues en la Ciudad de México fue a partir del 2008 y en el Estado de México es a partir del 2012. Hay algunas diferencias, se parecen mucho, en ambos lugares se llama divorcio incausado y todavía sigue existiendo el divorcio voluntario y el divorcio administrativo. Pero la diferencia entre el Estado de México y la Ciudad de México es que en el Estado de México también nos podemos divorciar ante el notario público. Y esa es una reforma a partir del 2017 que existe en el Estado de México y es muy interesante, ¿no? Porque ahora ya no necesitamos ir a un juzgado. Podemos hacerlo ante un notario. Claro, hay que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Sí. Fíjate que esto me parece importantísimo porque antes esto era un motivo de amenaza, de
de presión para alguno de las partes que forman esta pareja, de no te voy a dar el divorcio, de manipulación, de extorsión y de desgaste para la familia. Nosotros somos terapeutas de familia y por supuesto que no estamos a favor del divorcio, aunque Ana se dedica además a esta parte. Buscamos que la familia esté unida y buscamos que la familia esté junta, trabajamos por la familia, un terapeuta de familia trabaja para la familia, pero en el momento en que hay una decisión así, es mejor tomarla con la libertad que ahora la ley te otorga, porque es mejor venir de un hogar roto a vivir en un hogar roto. Y ahorita vamos a ver las consecuencias que nos puede traer vivir en un hogar que ya está roto y que te quedas en ese lugar. Claro. Por miedo, por desconocimiento ahora sí que por desconocimiento de causa, ¿no? Entonces sí es importante que todos sepan a qué tienen derecho, qué sí es cierto, qué no, qué se puede, qué no se puede. Sí, me parece que es importante y bueno, como siempre lo hemos dicho, el conocimiento nos da poder, ¿no? Pero no es un poder con una connotación negativa, sino es un poder para poder tomar mejores decisiones y sobre todo tratándose de la familia, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, efectivamente existen esos tipos de divorcio que ya quedamos que en la Ciudad de México existen 3 tipos de divorcio y en el Estado de México 4. La diferencia es nada más por el divorcio ante el notario público, pero los demás, los otros 3 tipos, que es el incausado, el voluntario y el administrativo, existen en ambas entidades. Ahora, el incausado es, como ya lo decía yo, es un derecho humano de todos, de estar o no casados, de permanecer o no casados, y entonces no importa si mi pareja me quiere dar el divorcio o no, yo voy y lo solicito ante el juez de lo familiar y pues se le notificará a mi esposo, al cónyuge, se le notificará y entonces ambos tenemos que exhibir un convenio de cómo vamos a terminar con nuestro matrimonio, ¿no? Y el divorcio voluntario es ir juntos de común acuerdo con un convenio ante un juez de lo familiar. Y el divorcio administrativo es cuando se reúnen ciertos requisitos, por ejemplo, que no haya hijos o que habiendo hijos sean mayores de edad, que ya no requieran de una pensión alimenticia, que entre cónyuges no tengamos que otorgarnos ninguna pensión alimenticia, que no tengamos bienes o si los tenemos ya esté liquidada la sociedad conyugal. Eso significa que ya nos repartimos las cosas, ¿no? Y que no estamos en controversia, o sea que ya eso ya lo tenemos resuelto. Y entonces, si ya tenemos resuelto la situación de la pensión alimenticia porque no se requiera, la cuestión de los bienes y o nuestros hijos son mayores de edad, entonces podemos ir ante el registro civil donde nos casamos y ahí hacer un divorcio administrativo. Y eso es maravilloso porque no hay pleito, no hay discusión, no hay nada por qué pelear ni mucho menos, ¿no? Igual para hacerlo ante notario público en el Estado de México. Solo en el Estado de México se puede ante notario público y se deben de cumplir esos mismos requisitos que para el divorcio administrativo para el notario público, ¿sí? Porque el notario público y el juez del registro civil no van a tener que resolver quién tenga la razón o no respecto de una pensión alimenticia o respecto de guardia y custodia o respecto de los bienes. Es por eso que cuando se cubre con esas situaciones que ya están resueltas, lo podemos hacer ante el registro civil o ante el notario público. Si no están resueltas y se tiene que solicitar una pensión alimenticia, ya sea para la esposa o para los hijos, o que no está liquidada la sociedad conyugal, entonces sí o sí hay que ir con el juez de lo familiar y entonces sí es un procedimiento que son esos largos que nadie quiere, ¿no? ¿Dónde el abogado ejerce esta ayuda o este acompañamiento a la pareja? ¿En qué tipo de divorcio es donde el abogado
puede ayudar o presta sus servicios? Bueno, se requiere de un abogado cuando se hace un juicio ante el juez de lo familiar. Ajá. Porque el abogado tiene que, pues, elaborar un convenio, tiene que cubrir esas necesidades de alimentos, de guarda y custodia, visitas y la repartición de bienes, ¿no? Entonces, ahí sí se requiere de un abogado. Hay abogados particulares y hay abogados de oficio que se encuentran en los juzgados familiares. Ahí normalmente en todos los juzgados familiares hay abogados de oficio, claro, tienen una carga de trabajo importante, entonces lo común es que se contrate a un abogado particular. ¿Qué características tiene que tener este abogado? Porque como en todas las profesiones me imagino que hay gente que tiene habilidad para hacerlo, ética. Si yo quisiera contratar a un abogado, ¿en qué tengo que ver o qué tengo que observar? ¿Cómo puedo escoger un abogado que sea bueno para llevar mi caso y para ayudarme a resolver este problema? Bueno, se requiere de un abogado familiar cuando hablamos de divorcio y de cuestiones de familia. Debe ser un abogado especialista en derecho familiar, el que debemos buscar. Y bueno, pues hay de todo, hay de todos precios, ¿no? Hay de todos tipos. Entonces, sí. Bueno, pues normalmente es por recomendación como la terapia. Sí, y el abogado tiene que manejar un criterio ético en el sentido de, luego pensamos que tenemos que buscar, perdón por la palabra, pero se busca un abogado que sea muy perro y que destroce a la otra persona o que sangre a la otra persona. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Cómo tengo que buscar ese abogado? ¿Qué características tiene que tener para que me acompañe, para que logre propósitos para el bien de mi familia y para mi bien, ¿no? Y no me perjudique al final la ética de mi abogado? Claro, bueno, pues es que ya es el criterio de cada quien, ¿no? Difícilmente, cuando tú contratas un abogado, no puedes ver eso hasta que lo vives en la práctica, ¿no? O sea, difícilmente en el currículum de un abogado va a venir si es qué tan perro o qué no perro sea, ¿no? O sea, eso, no, ¿cómo lo vamos a determinar? En realidad es que, por un lado, el abogado tiene que hacer su trabajo, ¿no? Y hay una limitación, o sea, porque hay cosas que no te puedes brincar, ¿sí? O sea, hay requisitos que cumplir en un divorcio. Sí, ¿no? O sea, un convenio de divorcio tiene unos requisitos que cumplir, ¿no? O sea, si no se cumplen, no se puede divorciar. Entonces, claro, ya ciertos abogados tienen ciertas prácticas de trabajo, ciertas mañas, ¿no? O sea, se dicen ya saben por dónde, ya saben qué cosas pedir, qué cosas no pedir, qué cosas incluir en el convenio. Por ejemplo, si es un cónyuge que no quiere proporcionar la pensión alimenticia, pues ahí se ven las habilidades del abogado para que lo investiguen por todos lados, ¿no? Que investiguen si tiene declaración anual, en qué trabaja, que se giren oficios al IMSS para que se informe, o sea, localizarlo o rastrear de alguna manera los ingresos del cónyuge para que proporcione la pensión alimenticia, ¿no? Sí. O sea, según el caso y las necesidades de cada situación, es que se va a requerir de un abogado que tenga ciertas habilidades, ¿no? Que podríamos decir ahí si es ético o no es ético. O sea, sí. Pensaba en esta parte de la ética cuando probablemente en la entrevista inicial que hagamos con este abogado podemos o escuchar cómo se maneja este abogado, porque si yo me pongo a pensar en la esencia de un abogado, va a buscar la justicia, va a buscar el bien, ¿no? Va a buscar el derecho, perseguir el derecho de la persona, no pasando arriba de los derechos de otra persona, ni pasando... y esto es importante porque vamos a nosotros a ir aterrizando en lo que es la familia. Y entonces cuando empezamos a buscar a una persona que va a hacer daño, ¿no? ¿A quién le va a hacer daño?
pues le va a hacer daño al papá de mis hijos. Finalmente sigue siendo mi pariente. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando con este derecho que queremos perseguir? Es un derecho personal. Yo ya no quiero estar casado, pero el padre de mis hijos sigue siendo la misma persona. Entonces, ¿lo voy a lastimar, lo voy a afectar, lo voy a sangrar, o voy a buscar la justicia y voy a buscar que mis hijos puedan mantener los derechos? A eso me refiero con buscar una persona que sea ética y que va a buscar como ese equilibrio y siempre guardar el equilibrio emocional y sano de la familia a pesar de un trance tan difícil como es un divorcio, ¿no? Claro, pero fíjate, entonces estamos hablando de una ética de ambas partes, sí, tanto del abogado que va a prestar sus servicios como del cliente sí, que viene a solicitar los servicios, ¿no? Porque justamente a veces llegan clientes que dicen, no, es que quiero que lo deje en la calle sin un peso, ¿no? Quiero que acabe con él, ¿no? Y pues también nosotros como abogados también decimos, oye, o sea, no se puede, o sea, la sociedad conyugal dice que es 50 y 50, aunque tú me digas que lo deje en la calle, pues no procede, no se puede, porque entonces, si no, entonces ya estaríamos haciendo cosas fuera de la ley, ya no estaríamos cumpliendo con los requisitos que nos marca el Código Civil o el Código de Procedimientos Civiles para llevar a cabo un divorcio. Entonces, fíjate que hablando de ética, tendríamos que ver las dos partes. Claro, porque también el cliente va movido por el enojo o el dolor, va a pedir cosas que dañan y bueno, el profesionista que está afuera, pues le toca un poco centrar a la persona, como bien dices tú, y decir, no vamos a poder pelear eso porque eso no es legal. Ese no es un derecho que te corresponda dejarlo en la calle. Exacto. Pero si te corresponde, pelea por el 50%. Exacto. Eso sí, y eso sí lo vamos a hacer. Exacto. ¿No? Sí, y entonces cuando llega un cliente, es nuestro deber decirle a lo que tiene derecho y a lo que no tiene derecho, lo que sí se puede, lo que no se va a poder, hasta dónde podemos, ¿no? O sea, porque igual en la pensión alimenticia, ¿no? Es que quiero que me dé todo lo que gana, quiero todo. No se puede. O sea, la pensión alimenticia no puede ser por arriba del 50% de los ingresos del cónyuge que tenga que proporcionarla. Entonces, o sea, hay cosas que no son posibles. Es real porque creo que hay muchos mitos en relación a este proceso legal. Es real que cuando la mujer es la que trabaja y es proveedora, está obligada también a dar una pensión. Claro, sí, o sea, eso es, digamos que la pensión alimenticia tiene unos principios básicos que es la proporcionalidad, ¿no? En la proporción de los ingresos del cónyuge que deba de proporcionarlos y en la proporción de la necesidad del que deba recibirlos. Entonces, en esa medida es un porcentaje normalmente o se puede establecer una cantidad que va a tener incrementos en base al salario mínimo, por ejemplo, y entonces, bueno, se tiene que cubrir tanto la proporcionalidad como a qué se dedican ambos cónyuges. Si uno de los dos se dedica preponderantemente al hogar y el otro a trabajar, entonces el que no trabaja tiene derecho a recibir. Okay. Porque de esa manera aportó al matrimonio también. Con Cuidando las labores hijos del hogar. Claro. Exactamente. Porque también valen. Claro. Sí está. Y antes, no sé si siga sucediendo hasta la fecha, que los hijos se quedan con la madre. ¿Cómo se le llama? La custodia. Generalmente se le daba a la madre. ¿Ahora hay una diferencia en esto o sigue siendo favorecida la madre para la custodia? Bueno, en los primeros años de edad de los hijos, sí. Durante los primeros 5 años deben de estar preponderantemente con la mamá, a menos que haya situaciones por las que no deban hacerlo. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, que la mamá estuviera abusando de alguna manera del menor o que se dedicara tuviera alguna actividad que fuera nociva para los niños
o que los estuviera induciendo a cometer algún delito o que la detuvieran presa. Entonces, en esos casos no se quedan los niños con las mamás. Pero ahora ya existe también una custodia compartida. Entonces, yo en los últimos años he visto a muchos papás muy comprometidos y muy involucrados en la vida de sus hijos, donde ellos quieren tener a los niños en varios días a la semana y no nada más cada 15 días los fines de semana, que era como antes se estilaba. Ahora no, ahora ya en esta custodia compartida, digamos que se pueden repartir el tiempo o digamos que cada quien hace trajes a su medida en cuanto a visitas, a custodia, mientras que las partes estén de acuerdo, es otra cosa, ¿no? Ahora eso a mí me parece maravilloso, que los hombres estén más involucrados en la educación y en el cuidado de los niños, aunque trabajen, ¿no? Claro, también hay situaciones en las que de plano se los quedan los papás. Uh-huh. Y también existe, ya en el código está determinado que a los 12 años los niños pueden decidir con quién vivir. Ya también participa la voluntad de los niños uh-huh. a los 12 años. Muy chiquitos. Sí, sí, y qué difícil poner a un niño a tomar esas decisiones, ¿no? Porque de alguna manera pueden llegar a sentir que traicionan al otro papá, claro. ¿no? Entonces, sí, eso es ahí un poco complicado, por lo que nosotras sabemos emocionalmente hablando, claro. ¿no? Pero legalmente es posible, ¿no? Y en la parte legal también hay estos acuerdos, ¿el abogado ayuda a generar estos acuerdos? Sí, bueno, de hecho, digamos que tanto... Es bien importante lo de los acuerdos y es todo un tema porque en la mayoría de los casos debe haber un convenio uh-huh. y debe haber un convenio por escrito cuando estamos hablando del divorcio incausado, del divorcio voluntario y bueno, básicamente nada más en esos dos casos es importante tener un convenio. Y crear esos acuerdos es complicado a veces, es en donde se lleva más tiempo. O sea, si un divorcio es largo, pesado, caro y desgastante emocionalmente, es justamente porque no se logran acuerdos y no hay un buen convenio. Digamos que la ley nos marca unos requisitos, ¿no? Para esos convenios, que es guardia y custodia, donde se incluyen las visitas de cómo van a convivir los menores con los padres, en dónde van a vivir, la pensión alimenticia y cómo se van a repartir los bienes. Esos 4 temas hay que resolverlos en un convenio. Pero si no tenemos un buen acuerdo, si no se ponen de acuerdo, y se pueden tardar años, porque imagínate que uno de los dos no quiera ceder a que se venda un inmueble y se reparta, o que se dé a cambio por otro, o que los niños vean a... Bueno, hay papás que sustraen a los niños de sus casas. Sí. De manera ilegal. Sí. ¿No? O que están aconsejando a los niños para no ver a los papás, o que no permiten ver al otro papá, ¿no? Entonces, todo eso hace un juicio largo, tedioso, caro emocionalmente hablando y económicamente hablando, ¿no? Entonces, el convenio es lo más importante. Ahora también es importante que sepan que ya existe también la mediación como un mecanismo de lograr precisamente acuerdos. Entonces, en los juzgados, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México y varios estados de la República, ya se está practicando la mediación y la mediación es una maravilla porque es el mejor lugar para crear acuerdos, es una atención, un servicio gratuito y todos podemos ir en cualquier tipo de controversia o de conflicto familiar, civil o penal a un centro de mediación a hacer un convenio. Entonces podemos, por ejemplo, hacer nuestro convenio como cónyuges en un centro de mediación
y posteriormente acudir ante el juez de lo familiar con el convenio a disolver el vínculo, nada más. Y entonces yo no sabía que existían y me parece maravilloso que haya un lugar, un centro que puede hacer esta mediación. Y estos son abogados, me imagino, los que te ayudan a hacer este acuerdo y que esta tercera persona ayude a estas dos personas a llegar a este lugar medio. Claro, claro, sí. Sí, existe, poca gente lo sabe, pero es una maravilla porque ahorra juicios o los hace más prácticos, más sencillos, porque en realidad siempre podemos terminar un juicio con un convenio, de cualquier tipo de juicio, no nada más familiar. Y entonces parece que las personas que deben estar acompañando este proceso es el abogado y el terapeuta. Sí, fíjate que es ahí donde a mí me encantó por eso ser terapeuta. Primero fui abogada, luego terapeuta, y ahí se complementaron las dos cosas de una manera maravillosa, porque como abogado solo ves los requisitos que debes cubrir en la ley, no ves la parte emocional, pero familiar. Sí, exactamente, que todo lo que las consecuencias y todo lo que conlleva el divorcio emocionalmente hablando para todas las partes, ¿no? Así es. Porque sabemos que la vida es como una cascada, ¿no? Cómo estén los padres es cómo va a llegar el agua a los hijos, ¿no? Entonces, realmente es complemento, es un buen complemento. Y aprovechando que Ana está aquí, este video es solamente sobre la parte legal y vamos a iniciar, no se pierdan por favor el segundo video, que va a ser sobre la parte emocional de lo que vive una familia cuando se tiene que enfrentar a un proceso de divorcio. Sobre la parte legal, Ana, ¿hay algo más que quieras aumentar, que quieras explicar? Bueno, ya nada más para terminar, quisiera agregar que bueno, en la parte legal, por esto que al final decía de que hay papás que sustraen a los menores o que no permiten que convivan con el otro cónyuge y que no respetan las visitas o que no respetan el lugar de la custodia de los menores, bueno, eso es un delito. Tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México son delitos menores porque pueden salir bajo fianza. La pena más alta son 5 años, entonces pueden salir bajo fianza los papás que cometan esos delitos. Sin embargo, bueno, es ahí donde empieza el daño emocional en las familias, ¿no? Y entonces esto tiene un nombre, se llama, la figura jurídica es alienación parental, que es estar hablándole mal a los niños del papá. Y eso es un delito. Y es un delito. Pero aparte del delito, yo no sé qué sea peor, si tipificarlo como un delito o el daño emocional que se causa a los menores y a toda la familia en general. Así es. ¿No? Con esas prácticas. Entonces, eso sería lo que me gustaría agregar ya para cerrar. Y en el siguiente video lo que vamos a ver justo es este tipo de conversaciones y este tipo de daño que se hace en la familia cuando se atraviesa por un divorcio y no lo hacemos de una manera adecuada. Si ya tenemos que hacerlo, hay que hacerlo de la manera más sana para que la familia no sufra más de lo que ya está sufriendo por un evento de este tipo. Ana, ¿dónde te puede contactar la gente que nos esté escuchando, que quiere información y quiere orientación legal de tu parte? Bueno, pues en este momento yo estoy dando orientación y asesoría legal y terapéutica en línea, entonces sería en el 55 26 99 54 25, ahí con mucho gusto los puedo atender para cualquier orientación y asesoría legal y terapéutica. Pues muchas gracias por esta primer parte. No se pierda el segundo video, aprovechando que está aquí Ana para hablar de esta parte emocional por lo que atraviesa la familia. Gracias por estar con nosotros en otra conversación con una invitada. No dejen de ver nuestras páginas, nuestro canal de YouTube, de Instagram, es Liliana Martinelli. Nuestra escuela es Mundo Montessori. Y hagan comentarios sobre cómo les parece estas pláticas. Muchas gracias por otra reunión más con una invitada. Gracias. Buenas tardes.